El Señor te bendiga, contigo una vez más tu hermana y amiga Maritza Raúl, queriendo darte fe, fortaleza y esperanza. Esperando que esta palabra sea de edificación para ti. Antes de empezar a hablarte, vamos a orar. Señor, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Nos presentamos ante ti, Señor. Yo te presento esta palabra que voy a dar en este día. Seas tú llevándola al corazón del oyente, Padre Santo, que pueda tocar su mente, su corazón y transformar su vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. He estado estudiando el libro de Reyes, la primera de Reyes, y a la misma vez estoy estudiando el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Y el Señor me ha estado ministrando en estos días de cómo estos eventos nosotros los podemos relacionar en el tiempo que estamos viviendo. Y deseo compartirlos contigo. Cuando vamos a la primera de Reyes nos encontramos al rey Salomón edificando todo lo que David no pudo edificar a causa de todas las batallas que tuvo que llevar el rey David, que el Señor dijo que no podía edificar su casa porque sus manos estaban llenas de sangre. Y Salomón empezó la obra del Señor muy bien. Empezó como líder de este pueblo, no religioso, porque no era líder religioso, era el rey de este pueblo, y como gobernador y rey de este pueblo empezó una obra muy bien. Empezó buscando al Señor, empezó buscando la sabiduría del Señor para edificar su casa, edificar la casa del Señor y dirigir este pueblo. Y Salomón empezó como líder, gobernador de este pueblo, empezó muy bien. Pero a la medida que fue pasando el tiempo y su reino empezó a coger fama y empezó a dejarse llevar por sus deseos, su sexualidad gobernó sobre él. Cuando vemos la Biblia, él tenía un montón de mujeres y concubinas, no te puedo decir el número exacto, pero tenía demasiadas. Y estas mujeres, estas esposas, él por complacerlas a ella, empezó a desviarse de los caminos del Señor, de los mandatos del Señor. Le empezó a edificar casas a ellas para que fueran a adorar a sus dioses, pero él a su misma vez fue a adorar a los dioses de estas mujeres, conociendo él al Dios verdadero, el que se le había revelado, al que él le había pedido sabiduría. El Señor había dado palabra a través de un profeta y le había dicho que su reino iba a ser dividido, que a causa de sus pecados él iba a dividir la casa, él iba a dividir la nación, y de hecho así fue. Cuando él muere, la nación se dividió en dos tribus, Benjamín y Judá, y las otras 10 tribus que se conoció como Israel, la tribu de Judá y las tribus de Israel. Y el pueblo se divide. Y ahí entra Roboán, el hijo de Salomón, y Jeroboam, el líder que el Señor escogió en aquel momento para dirigir a Israel. El Señor le había dicho, había dado palabra profética a Jeroboam, diciéndole que si él seguía en los mandatos que Dios le había dado, él iba a bendecirlo a él, iba a llevarlo a próspero en la nación. En cambio, vemos en los primeros libros del libro de Reyes, vemos a Roboam pervirtiendo el pueblo hasta que llega un descendiente de su casa. Y este descendiente, el rey Asa, empezó a ordenar la casa en orden. Llevó al pueblo, el rey Asa, rey de Judá, llevó al pueblo a lo que el Señor quería, a que él fuera su solo Dios. Limpió los altares, sacó todos los altares que su descendiente, que su bisabuelo Roboam había hecho, su abuelo Roboam había hecho, y ordenó la casa, lo ordenó estas dos tribus, Judá y Benjamín, para el Señor. En cambio, vemos a Jeroboam y vamos a la primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25 hasta la 28, que dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo sugiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, me matarán a mí. Y se volverá a Roboam de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. El mismo rey, por sus ambiciones personales, decidió llevar al pueblo a la perversión.
Hoy en día, si nosotros hacemos este paralelo en los gobernantes que se han levantado en esta nación de Estados Unidos, en Puerto Rico, en las Islas Vírgenes donde yo estuve, y en muchas naciones del mundo, muchos gobernantes siguiendo consejos y los deseos personales han llevado al pueblo a claudicar en los pensamientos. Por eso es que hoy en día vemos los gobiernos promoviendo un estilo de vida que no es agradable al Señor. Y ahí tenemos una nación dividida. Tenemos la nación de Israel siguiendo dos dioses ajenos a causa de un mal líder, y encontramos el pueblo de Judá, las tribus de Judá y Benjamín, los menos, siguiendo al Señor. Hoy en día eso lo encontramos en casi todas las naciones. Nos encontramos una gran mayoría siguiendo los estilos de vida que aprueban los gobernantes hoy en día, porque ya no es el cine, ya no es la gente del pueblo, son los gobernantes, que muchos de ellos empezaron bien, pero a medida que fueron creciendo su fama, se olvidan de lo que los llevó al lugar donde están. Muchos de estos gobernantes, como el gobernante de esta nación de Estados Unidos, el anterior, juró sobre la Biblia, y no solamente en una, en dos Biblias, juró sobre la Biblia, proteger esta nación y defender esta nación, y se le olvidó que los principios cristianos de este pueblo, con los principios cristianos que fue establecida esta nación. Lamentablemente pasaron 8 años y hubo una generación que se crió con los mandatos de este gobernante. Por eso hoy en día tenemos una nación que está dividida. Y sí está dividida. No se trata de partidos políticos. Está dividida en un pueblo que quiere servirle al Señor honrada y honestamente de corazón. Y un pueblo que lo que busca es mencionar el nombre de Dios, porque hablan de Dios, hablan de su amor, pero no siguen al Dios vivo, llevan sus estilos de vida, viven de acuerdo a sus deseos y su voluntad. Pero cuando vamos al libro de Ezequiel, también nos encontramos que este problema que empezó con un gobernante, también contaminó la casa del Señor, los líderes del Señor, y ahí nos encontramos en el libro de Ezequiel. Y vamos a Ezequiel capítulo 34. Mira cómo dice la palabra del Señor. Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza, di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan a los pastores su rebaño. Comen la grosura y os vestís de la lana, la engordan, degolláis, mas no apacientan las ovejas. Hoy en día eso lo encontramos en las iglesias. Encontramos estas iglesias que están llenas de gente que te dan la palabra, pero no interesa que tú crezcas. Aquí lo dice, Ezequiel lo dice. Mira lo que dice Ezequiel, el versículo que le sigue. No fortaleciste la débil, ni curaste a la enferma, ni vendaste la quebrada, ni volviste a redir la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Hoy en día eso lo encontramos en la iglesia, hermano. Hoy en día encontramos iglesias que empezaron muy bien. Empezaron en la palabra del Señor, pero a la medida que fueron pasando los años, que empezaron a utilizar la iglesia como botín para bienes gananciales de divorcio, como herencia para sus hijos, que eso no es lo que ha llamado el Señor la iglesia, se fueron desviando. Y usted me dice, hermana, ¿está equivocada? No. Eso yo lo estoy viendo, yo lo estoy viviendo, el Señor me lo está permitiendo vivir. Aquí en esta nación el Señor me ha traído una iglesia que cuando nosotros entramos a esta iglesia, yo me quedo, digo a mi esposo, vamos a quedarnos porque la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Señor era increíble. Se sentía, tú entrabas a la iglesia y tú sentías esa presencia del Señor, tú sentías ese avivamiento, el pueblo avivado. Pero los pastores decidieron coger el pastor de esa iglesia y mandarlo a otro lugar para levantar una iglesia, y le pasaron la iglesia a su hijo. Y yo he visto cómo en 3 años la iglesia ha ido menguando, cómo la presencia del Señor se ha dejado de sentir.
Cómo cada día el pastor llega más desconectado de la iglesia. Porque inclusive tienen escuderos dentro de la iglesia para que los hermanos cuando le vayan a hablar con distancia. Las ovejas cuando se le acerquen, no se le acerquen mucho, se pastorean ellos mismos. El único interés es utilizar el edificio de la iglesia para hacer negocio. Y usted me dirá, hermana, ¿por qué no se mueve? No, porque el Señor me ha permitido estar allí, para que yo vea esto, para que yo pueda hablar de esto. ¿Se ha dejado de leer la palabra? ¿Se ha dejado de hablar la palabra del Señor? No, los domingos se predica esta palabra, pero se dejaron de hacer los cultos de oración, se dejaron de hacer los estudios bíblicos. Ahora hay grupos pequeños donde los hermanos se reúnen porque hay que impactar el pueblo y allí los hermanos discuten de la palabra, ¿no? De libros escritos sobre la palabra. El pueblo perece porque le falta conocimiento. El pueblo no perece porque le falta oración. El pueblo no perece porque le falta adoración. El pueblo perece porque le falta conocimiento. Esta iglesia se ha convertido, lo que yo escuché los otros días un pastor de la radio decir, un culto, un club social, donde la gente viene los domingos, porque esta nación americana, si algo tiene, es que la gente va todos los domingos a la iglesia. Hay muchos cristianos de iglesias de domingo, pero en la semana sus vidas las viven como quieren, llenos de adulterio, llenos de fornicación, llenos de alcoholismo. Yo he sabido ver hermanos salir de esta iglesia yendo a restaurantes donde mi esposa y yo hemos ido a comer, simplemente a comer, hermanos bebiendo cerveza, bebiendo licor, emborrachándose. ¿Por qué? Porque el pecado ya se le dejó de llamar pecado, porque hay que sacar el dinero de la iglesia, porque si yo empiezo a llamar las cosas como son, se me van las ovejas, se me va la gente y no hay diezmo y ofrenda para levantar el negocio familiar. Yo he visto cómo levantan nursery, universidades dentro de las iglesias, dentro de los salones donde la gente va a estudiar. Los salones que antes eran para el estudio bíblico se utilizan para hacer universidades durante el día. Por eso es que se elimina el estudio bíblico, porque por la noche se está haciendo otras cosas. Por eso es que se promueve que los grupos pequeños se lleven fuera de la iglesia, porque la iglesia durante la noche y durante el día se utiliza para otras cosas que no son del Señor, que parecen del Señor, pero no son del Señor. Son negocios que se levantan utilizando el diezmo y la ofrenda de los hermanos. Para eso no es el diezmo y la ofrenda. La nación se ha pervertido, sí está dividida. Está dividida porque están los que queremos servir al Señor de corazón, con nuestras vidas íntegras, dando buen testimonio, y están divididas en aquellos que quieren hablar del nombre del Señor, pero no viven para el Señor. Como dice la palabra, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Pero voy más lejos. Dentro de las iglesias, mira cómo lo dice Ezequiel. Ezequiel dice, yo apacentaré mis ovejas. Hay una parte en Ezequiel, dice, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice el Señor, he aquí que yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, porque empujaste con el costado y con el hombro, y acornestáis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echaste y las desparciste. Usted sabe hoy en día cuántos hermanos se han ido de la iglesia porque son maltratados por otros hermanos de la iglesia. Hoy en día la iglesia se ha vuelto carnal. ¿Por qué? Porque los que están en la iglesia, lo que están es viviendo para sí, y cuando alguien se levanta a señalar lo malo, empiezan a maltratarlo. Eso yo lo viví, eso a mí nadie me lo tiene que contar. Es tiempo que la iglesia vuelva a la senda antigua, pero no una senda antigua de apariencia y de religiosidad de vestimenta, porque también en estas iglesias donde nosotros vemos apariencia de vestimenta, los pastores tienen las iglesias perdidas, ven el pecado y no lo llaman. ¿Por qué? Porque viene los domingos con la Biblia debajo del brazo, viste cómo debe vestir un religioso, pero cuando van a sus casas no se dan cuenta que lo que hay es maltrato, lo que hay es adulterio, lo que hay es fornicación. Es tiempo que las cosas se empiecen a llamar por su nombre, enderezar la casa del Señor, enderezar los corazones. La palabra dice en Salmo, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. No se trata de la apariencia. ¿Qué tú tienes en tus manos? ¿Cómo tú tratas a tus hermanos? ¿Cómo tú tratas a tus vecinos? Tú das frutos de caridad. Hay en ti los frutos del Espíritu Santo.
Lamentablemente esto hay que señalarlo. La iglesia no quiere que se señale, porque hoy en día, hasta de esta iglesia y de muchas, porque no es esta, he escuchado decir, no profeticen desgracia, no profeticen lo que viene. Mire, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, lo que hay es lo que le viene a la nación. Y lo que viene a la nación no es una fiesta de quinceañeros. Viene el juicio del Señor. No solamente esto, viene el juicio para todo el mundo. Y es tiempo que la iglesia despierte, que salga del ensueño que se encuentra, que salga de la nube rosa y ponga los pies en la tierra, empiece a enderezar su corazón. No se trata de la obra, hermano, porque hoy en día mucha gente piensa, porque tengo mucha obra, el Señor me va a salvar. No se trata de su obra, se trata de que usted esté limpio de mano y puro de corazón. El Señor te bendiga.